¿no? Cuando hablamos de administración, entonces estamos hablando de que efectivamente pues es un proceso, ¿no? Es un proceso. La administración la entendemos entonces como proceso de hacer las cosas de manera eficiente y eficaz que nos permitan el logro de objetivos, ¿no? Objetivos o metas, ¿verdad? Hoy en día hablamos de la administración como proceso. Es aquello que hacen, ¿quiénes administran? Los gerentes, en el caso de las empresas privadas, pero en el ámbito del sector público hemos dicho de que hay niveles, ¿verdad? Hay un primer nivel, hay niveles de mandos medios y la alta dirección. Y todos administran actividades, porque no podríamos hablar de planificación. ¿Cuáles son las actividades de la planificación, de la administración? Planear, ¿verdad? La primera actividad es planear. ¿Qué hay que planear? ¿Qué hay que planificar? Las actividades, ¿no? Ustedes han revisado sus funciones. Y esas funciones, dentro de ellas está el emitir informe, el recomendar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que planificar, ¿verdad? Pero luego de planificar, ¿qué hacemos? Entonces aquí tenemos planificar. Luego de la planificación, ¿qué viene? Ya sé lo que voy a hacer. Luego viene la organización, ¿verdad? La organización. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cómo se va a ejecutar lo que se ha planificado? ¿Qué más? Ya se tiene la planificación, ya se organizó. ¿Luego qué viene? La ejecución. Muy bien. Viene la ejecución. Y finalmente, evaluación o control, ¿no? Evaluación o control. De acuerdo con el ciclo Deming, ¿qué dice? Planear, hacer, ¿verdad? Luego viene planear, hacer. Luego él no usa el término ejecutar, sino dice verificar, ¿no? Verificar, ¿sí? Pero antes de ello, acá cuando hablamos de la ejecución, en la mañana veíamos, ¿qué se hace acá? Liderar, ¿no? Liderar. Y cuando hablamos de la verificación, ¿de qué hablamos? Indicadores. De indicadores. De indicadores. ¿Sí? Entonces, este ciclo también se conoce como el ciclo de mejora continua. Planifico, hago, lidero, verifico, nuevamente planifico, y es un ciclo. Este es conocido como el ciclo Deming. Ciclo Deming. Porque fue quien propuso el ciclo de mejora continua. Ahora, nosotros hacemos esta actividad dentro de nuestras funciones, ¿sí? Algunos más, otros menos. Como veíamos, vamos a tener ciertos porcentajes de acuerdo a las actividades que tenemos, ciertos porcentajes para planear, ¿no? De tiempo. ¿Cuál es nuestro tiempo? ¿Qué porcentaje de nuestro tiempo lo dedicamos a planificar? ¿Qué porcentaje de tiempo lo dedicamos
a hacer? ¿Qué otro porcentaje a liderar? A verificar, ¿sí? A medir indicadores. Porque nosotros para hacer bien las cosas no es suficiente la planificación. Ahora inclusive ya no se habla solo de planificación, sino se habla de planificación estratégica. Ya se habla de planificación estratégica. Ya no se habla de organización. ¿De qué se habla ahora? De gestión. De gestión. Cuando hablamos de ejecución, hablamos de liderar. Y cuando hablamos de control, hablamos de indicadores. O también hablamos de medir, de medición. ¿Cómo podemos saber si estamos alcanzando los objetivos? Si vamos midiendo. Sin embargo, ante todo esto también incurrimos en error. A veces se nos exige resultados, ¿verdad? Se nos exige indicadores. Pero estamos descuidando ¿qué? La calidad. Y ello guarda relación con la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué es la eficiencia? ¿Qué entendemos por eficiencia? ¿Qué será la eficiencia? ¿Cuándo hablamos de que hay eficiencia? De calidad. Eficiencia, eficacia. La eficiencia dice, efectivamente, hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien implica, está orientada al uso de recursos. Al uso de recursos. ¿Cómo utilizo los mínimos recursos para lograr el resultado esperado? Y cuando hablamos de recursos, ¿qué son recursos? ¿Qué incluyen los recursos? Hablar de recursos, ¿de qué hablamos? ¿El tiempo será un recurso? Tiempo, ¿qué más? Materiales, ¿qué más? Seguir el procedimiento, porque todo tiene un procedimiento. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia está orientado al uso de recursos, ¿no? Al uso de recursos para lograr el objetivo de la actividad. Y cuando hablamos de la eficacia está orientada al logro de los resultados. ¿Una persona puede ser eficaz siendo ineficiente? ¿Sí? Claro. Podemos tener eficacia, pero no eficiencia. He logrado el resultado, se logró el resultado, pero no se optimizó los recursos. ¿Entendemos? Se logró el resultado. Vamos a suponer que se tiene que hacer la construcción de un puente. ¿Está bien? Pues se construyó el puente. Pero fíjense que el puente estaba planificado para ser construido en 6 meses y se demoraron año y medio. Estaba previsto que iban a utilizar determinada cantidad de recursos y utilizaron el doble. Entonces hablamos diferenciamos la eficiencia de la eficacia. Entonces, nosotros en las actividades que hacemos, ¿somos conscientes de que estamos haciendo el buen uso de los recursos?
ustedes habrán escuchado, habrán visto o de repente en algún momento lo hicieron. Tengo mi tarea de la universidad y utilizo los papeles de la entidad por el trabajo, utilizo la impresora, la tinta, el tiempo que me pagan para hacer el trabajo, pero lo utilizo para mis trabajos particulares. ¿Estaremos haciendo un buen uso de los recursos? No, obviamente no. Imagínense ustedes si nosotros decimos, no, pero ¿qué será? Pues una horita nada más le quito le gano al Estado, una horita. Voy a usar 10 hojitas. ¿Cuántos servidores públicos hay? Multipliquen. ¿Cómo desviamos los recursos del Estado? Los recursos del Estado deben de ser sagrados. A veces no nos ponemos a pensar en ello. Anillado. El anillado, por ejemplo. El empastado. ¿Ah? Estamos haciendo un mal uso de los recursos del Estado. ¿Verdad? Entonces luego decimos, no, el Estado no tiene suficientes recursos para resolver los problemas. Claro, y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos mal utilizando los recursos. La eficacia. ¿Estamos logrando los resultados de acuerdo con el plazo establecido? No solamente hay que ser eficaz, sino además hay que ser eficiente. ¿Sí? La eficiencia más la eficacia nos da la efectividad. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo profesional? Ser efectivos. Hay que ser efectivos. Hay que ir hacia la efectividad. Hay que caminar hacia la efectividad. Porque si nosotros somos efectivos, ¿qué hemos dicho? Si somos efectivos, vamos a estar siempre en constante desarrollo. Vamos a estar en constante aprendizaje, ¿verdad? Y a su vez, nuestra institución para la cual trabajamos también estará logrando sus propósitos, estará alcanzando sus metas, estará cumpliendo su misión para la cual existe, ¿verdad? Entonces, en el campo de la administración es importante que lo manejemos en estos extremos. A veces no estamos manejando. Tenemos la idea, pero no la estamos internalizando, no la estamos aplicando. Más aún cuando trabajamos pues para el Estado, a veces pensamos que como tenemos la disponibilidad de los recursos, podemos hacer uso de ellos. Sin embargo, obviamente, eso no es correcto. ¿Sí? Ahora, dentro de la administración, ¿por qué es importante la administración? ¿Por qué es importante? Importancia de la administración para la toma de decisiones. ¿Por qué será importante entonces la administración? Contribuir a la mejora de la forma en que se administra la organización. Si nosotros manejamos la administración, salud, vamos a poder contribuir. ¿Cómo se está administrando? Por eso decíamos, si nos damos cuenta que estamos haciendo un mal uso de recursos, o si nos damos cuenta que no estamos logrando los resultados en el momento esperado, en el tiempo asignado, entonces no nos damos cuenta, pues. Pero si manejamos un poquito la administración, nos vamos a dar cuenta de ello. Y vamos a contribuir a la mejora de la organización para la cual estamos trabajando. Ahora, a su vez, ¿por qué nos interesa la mejora de la administración? Porque estamos en interacción diaria con ella. Trabajemos dentro o fuera, estamos en interacción. Aquellos que trabajamos dentro, por ejemplo, de la organización, dentro de la entidad, prácticamente vivimos más tiempo
dentro de la entidad que en nuestra casa, ¿sí o no? Entonces queremos tener una mejor institución, porque es como nuestra segunda casa, ¿verdad? Estamos interactuando. Ahora, en el supuesto que no trabajemos dentro de la entidad, hay que entender los aspectos organizacionales, porque si nosotros no estamos trabajando dentro, siempre vamos a tener que acudir a una entidad pública, ¿sí o no? Siempre estamos haciendo gestiones. Necesito una partida de nacimiento. ¿A dónde voy? Necesito una licencia para aperturar un establecimiento. ¿A dónde voy? ¿Sí? Necesito iniciar un proceso judicial. Necesito un antecedente judicial o penal. Está yendo a la pública. Entonces es importante conocer la administración para entender los aspectos organizacionales, para saber por qué me demoran 7 días, por qué me demoran 15 días, por qué me demoran 30 días. Entonces puedo conocer cómo se maneja el aparato burocrático de las instituciones públicas, ¿sí? Por otro lado, es importante por la imagen ante la sociedad. Si nosotros formamos parte de una organización, esa organización siempre va a tener una imagen. ¿Qué pensamos cuando mencionamos Poder Judicial? Hace un momento ustedes cuestionaban el tema de las cobranzas colectivas. ¿Qué pensamos cuando hablamos tributos en la municipalidad? Inmediatamente estamos pensando, esa es la imagen que se gana. Por otro lado, cuando hablamos de Indecopi, ¿cuál es la imagen de Indecopi? O si hablamos de instituciones, de empresas privadas, BCP, Telefónica, cada organización tiene una imagen para nosotros, ¿sí o no? Tiene una imagen. Cuando hablamos de Telefónica, hablamos de Claro y hablamos de servicios móviles, ¿qué pensamos? La cobertura que nos pueden dar en los servicios, mucho costo. Por un lado la cobertura, por otro lado el alto costo. ¿Y qué pasa cuando tenemos que hacer reclamos? Mala atención. Atención. Gracias. El servicio de atención al cliente, pésimo. Esa es la imagen. Entonces, estas personas que trabajan dentro de la empresa, Claro, Movistar, manejarán, pues habrán hecho un trabajo de teoría de colas, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se demoran en atender a cada cliente? Es difícil. No se preocupa de la satisfacción del usuario. No se preocupan por la satisfacción. Están más pensando, ya colocaron el equipo, pero luego vaya a hacer su cola, pues se tiene que reclamar. Normalmente todo es lucrativo. Es lucrativo. No hay satisfacción del cliente. No se preocupan por la satisfacción del cliente. Sí, eso solamente pasa, creo, en las organizaciones grandes, ya con mucho prestigio, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no hay caso, pero en otros países sí, o sea, hay organizaciones en las cuales se hace el proceso de mejora continua, ¿no? Por ejemplo, nosotros en salud, lo que hacemos, aquí siempre los pacientes se quejan, ¿no? Mucho me demora. Entonces, un buen establecimiento de salud, lo que hacemos muchas veces es, ya vamos a hacer un proyecto de mejora continua. Y como que con los mismos trabajadores nos ponemos en el punto estratégico. Entonces ya tomamos el tiempo, desde la puerta, desde que entró, cuántos se demoran en salir. Entonces, una persona toma, llegó a admisión, por ejemplo, y ella tría cuánto se demoró, y de ahí a otro lado, y de ahí cuánto se demoró. Vemos en qué momento fue la demora. Pero esto es un proyecto, pero no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque a veces por el tiempo, por quizás la dejadez, la falta de interés, el poco
se puede decir, identificación que tienen con la institución básicamente, ¿no? Muchas veces esos proyectos no se llegan a realizar y se quedan en la mitad, pero eso es lo que realmente pasa, pues, ¿no? La satisfacción del usuario es básico en salud, y la mayoría, ¿no? Claro, muy bien. Doctora, haciendo un comentario respecto a eso, algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, el sector salud en este momento están en huelga, y sobre todo los de salud que también se han incorporado a esta huelga. Y en las redes sociales algo que me llama la atención, está difundiéndose bastante que no se debería aumentar el sueldo que ellos están pidiendo, debido a que no hay una atención adecuada, una atención de calidad. Y eso es muy fuerte a nivel de las redes sociales, y hoy por hoy es algo determinante para cualquier sector lo que se comenta. Entonces, como que ahora la solución de repente ya no radica en un sector, sino la misma población ya está empezando como a contradecir a lo que están pidiendo. Partiendo desde dónde, la base es la calidad en la atención. Entonces, creo que eso debería también cambiar de manera sustancial para que eso no ocurra. No sé si este tipo de temas o acciones estarán llevando a cabo en esos establecimientos. Algo también que quería acotar, el tema de salud también, a veces un poco también es el tema de la institución en sí, sino del paciente, ¿no? Por ejemplo, hay casos de que a veces uno va a un centro y el médico se demora mucho en la atención. Entonces el paciente a veces tiene muchas cosas que hacer y dice ya que mucho se demora, que es mal servicio, ¿no? Pero a veces, o como también por ejemplo, bueno, tengo un amigo de que en el hospital, por ejemplo, de la Solidaridad, aquí en Tacna, les piden, le gusta cómo se llama demorarse por lo general 15 minutos, 20 minutos en ocultar a un paciente, pero los encargados les exigen de que en 5 minutos o ya, ¿cómo se llama?, los atiendan para, ¿no? También tener mayores ingresos y haya más atención a los pacientes. Entonces ahí también se tiene un pero como lo decían en el anterior, en salud todo está normal, ¿no? Es uno de los sectores en el cual hasta el lapicero que uno coge está en el inventario, por así decirlo, ¿no? Exageradamente, obviamente que no es así, pero por así decirlo. Entonces, justamente nosotros según normas, por ejemplo, atendemos a un paciente mínimo media hora para llamar una calidad de atención. Por eso es que en el día, o sea, en el turno de la mañana, no se puede atender más de 1000 pacientes. Pero por la demanda, ¿no? Porque a veces los pacientes se quejan, ¿no? atendemos más. Pero la calidad de atención es muy buena, porque a un paciente no se le va a poder... Claro, hay atenciones que son más rápidas, ¿no? Una gripe, ¿no? Algo así, pero fácil. Pero cuando son problemas fuertes, o sea, se requiere más tiempo, ¿no? Y en realidad la atención en salud, como dicen, tiene que ser una atención completa. O sea, ingresa el paciente, uno tiene que ver cómo está anímicamente, está bien nutrido, ha pasado por los otros servicios, qué le falta, qué no le falta, y para saber eso uno tiene que consignar bien en la historia clínica de lo que le están preguntando, no simplemente decir, ¿qué te duele? Ah, ya esto, ya. Ah, ¿tienes alergia? No, ya. Ya, toma. Y te recomiendo todavía el más caro, ¿no? Eso no es un buen médico. El buen médico es aquel que te dice, sí, cómo estás en tu casa, identifica si tienes problemas de violencia, cómo están tus hijos. O sea, es la parte integral, la salud mental, la armonía que uno tiene. Y te deriva a otros consultorios. Te has hecho la prueba de, no sé, Papá Nicolau, te anda con usted. Te has vacunado con la otra. ¿Tienes la vacuna tal? ¿Qué edad tienes? De acuerdo a tu edad, que te pregunto, ¿qué es lo que debes entender? Y eso se demora. Entonces, lo que creo que ya falta es también un poco de información al usuario, en el sentido de que decirles qué es una calidad de atención, qué es lo que ellos sí deben de exigir, ¿no? Deben de exigir que se les atienda bien, ¿no? Y lamentablemente nosotros, no es una excusa,
Nosotros hay personal, porque todo es de personas, hay personal que realmente no le importa. O sea, si es que uno está bien o no, simplemente cumple con su meta, ¿no? Pero qué calidad, o sea, qué tipo de atención. Por ejemplo, yo he visto en mi caso, yo trabajé muy lejos en una comunidad en Cusco, pacientes que no sabían por qué se estaban protegiendo, ¿no? Con el método. No sabían, ni sabían cómo actuar. Pero para explicarles toma tiempo. Entonces tampoco se trata de cubrir a la población en cantidad, sino darles calidad, porque eso tiene efectos a posteriores. Entonces pienso yo, y acá también sucede eso, muchas personas, en realidad pasa eso siempre, ¿no? A veces la población dice, pero ¿por qué se demora? ¿Por qué se demora? ¿Por qué se demora? Y no saben que en realidad es por algún tipo de proceso que quizás necesita realmente ese paciente que está dentro del consultorio. Entonces básicamente parte de dos cosas, pienso. La falta de información al usuario, o sea, que no sabe qué es una calidad de atención, no sabe, ¿no?, qué es eso y para qué puede exigir realmente que se la atienda. Y otra también parte de, cierto, ¿no?, de la persona misma, del personal de salud, que a veces también atiende pues de una manera renegando, yo sé, de mal humor, ¿no?, o que quizás no diagnostica bien. Y eso es lo que básicamente pasa. Entonces, esos dos serían, ¿no?, para mí. Sí, pues como lo que he mencionado, ¿qué es lo que se pide actualmente? Se pide productividad. Y hay evaluaciones por productividad, ¿verdad? Eso es lo que se exige. Entonces, obviamente, cuando se trata de salud, si se está exigiendo productividad, se está sacrificando la calidad, ¿verdad? Se sacrifica la calidad. Sin embargo, decíamos, es la imagen que se gana esa institución ante la sociedad. Y efectivamente, como bien lo dice ahora, las redes sociales, mediante las redes sociales, todos pueden participar y opinar con relación a un... Es más, como bien lo he mencionado, a veces va a contribuir a que se determine en una decisión, ¿verdad? Ahora, con relación a la mala atención, porque sí, efectivamente, no podemos negar de que en algunos casos hay mala atención, sin generalizar. Hay mala atención, como muy bien lo dice su compañera, llega, el médico ni siquiera levanta la cara, ¿sí? ¿Ya? ¿Nombre? ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Ya? ¿Es alérgico? ¿Ya? Tome esto. Y ni siquiera le dio una mirada al paciente. Ni lo miró. En un par de segundos, ¡cuac!, ni un minuto, se tardó. ¿Por qué? Porque está pensando en la productividad. Tiene que cumplir una meta. Entonces se convierte en un ser frío. Y cuando se habla de salud, no podemos hablar con esa frialdad, ¿verdad? De repente no se podrán dar su media hora como es lo recomendado, pero de repente, siquiera pues unos 10 minutos sí, atenderlo con calidez, ¿no? Una persona que tiene una dolencia necesita calidez en el trato, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se da la mala atención? ¿Con qué relacionamos de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento? ¿Por qué alguien da una mala atención? Porque no ha hecho el proceso, sino solamente está pensando en tener que... Está pensando, está cumpliendo una función para que llegue el fin de mes. No hace su trabajo contento. No está haciendo quizás lo que le gusta, ¿verdad? Pero como decíamos cuando usted participó, si bien es cierto, yo tengo que hacer una actividad X, así no me guste, la tengo que hacer bien, porque me va a conducir a la actividad A que quiero hacer. Entonces, es el compromiso, es la responsabilidad en cada uno, ¿verdad? Porque de lo contrario estamos contribuyendo a esa buena o mala imagen ante la sociedad de nuestra organización, ¿no? Al igual que cuando decíamos hace un momento, hablamos del Poder Judicial, corruptos. Esa es la imagen que se ha ganado. Para que ganes tu proceso tienes que pagar. Es lo que dice la gente. Habrán jueces probos, habrán secretarios probos. Sin embargo, la imagen se generaliza, ¿verdad?
La importancia de la administración, justamente usuarios satisfechos. Si estas personas, como usted bien lo dice, ¿qué se está haciendo para que se preparen, se capaciten y brinden una mejor atención al paciente? En el caso de la salud y en otros campos será simple y llanamente el usuario, pues. Si logramos esa satisfacción del usuario, mejorará la imagen ante la sociedad, ¿verdad? Además, ¿por qué es importante la administración? Porque siempre van a haber, como hemos visto hace un rato, circunstancias cambiantes. Todo está cambiando y tenemos que estar preparados, tenemos que estar actualizados en los cambios administrativos. Si no estamos preparados, entonces ¿cómo afrontamos esas circunstancias que van a ir cambiando? Y algo muy importante, la necesidad de innovar. Cada uno de nosotros, en el rol que cumple, ¿puede o no puede innovar? Puede innovar. ¿Qué es innovar? ¿Qué significa innovar? ¿Qué significa innovar? Cambiar, ¿verdad? Cambiar, un cambio, un nuevo procedimiento, una mejor forma de hacer las cosas, una forma más efectiva de hacer las cosas, reducir el tiempo, ir innovando. Y para ello hay que fomentar la creatividad, ¿no? La creatividad es el medio para innovar. Entonces, depende de nosotros ser creativos. Cada uno de nosotros puede ser creativo en cómo mejoramos la realización de nuestras funciones. Con el único fin de tener una mejor satisfacción del usuario, del ciudadano, del contribuyente, dependiendo hacia quiénes nos estamos dirigiendo. Esa es la finalidad en realidad de la administración, ¿no? Hay que tener una administración eficiente y eficaz, ¿verdad? Ahora, la institución para la cual trabajamos se hará más fuerte, ¿no? Será una institución más sólida. Muy bien. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a ver los dos últimos temas que tenemos. Grupos de interés y cultura organizacional. ¿Cuáles serán los grupos de interés? ¿Por qué es importante el conocimiento de los grupos de interés? ¿Cuáles serán grupos de interés? ¿Usted trabaja para dónde? Para la dirección de agricultura. Agricultura. ¿Cuáles serán los grupos de interés de la Dirección de Agricultura? En este caso los agricultores. Bien. Agricultores. Los agricultores. Los productores. Los productores. Exportadores. Ajá, muy bien. Exportadores. ¿Qué otros forman parte del grupo, de los grupos de interés? Nos relacionamos. ¿Con quiénes? Porque bueno, también vienen los que son los ganaderos, ¿no? Ganaderos, productores agropecuarios que ya engloban. Los ganaderos y aquí productores agropecuarios. De población. La población en general. ¿Quiénes más?
¿Autoridades dijo? Sí. ¿Qué autoridades? La ALA. Ajá. De repente el gobierno regional. Ajá, muy bien, hemos identificado muy bien los grupos de interés. ¿Y por qué esos son los grupos de interés? El mercado también podría ser. El mercado. Muy bien. Población, mercado. Muy bien. ¿Por qué son grupos de interés? ¿Por qué son grupos de interés? Ojo que estamos hablando de la Dirección de Agricultura. ¿Por qué los agricultores forman parte de los grupos de interés? Porque están, o sea, todas las políticas de la institución están orientadas justamente a ese público. Está relacionado con la agricultura. Muy bien, entonces si nosotros estamos orientando las políticas para ellos, tenemos que tratar de legitimar nuestras decisiones, ¿verdad? Y si ellos están en desacuerdo con las decisiones, entonces no se legitiman. Y vamos a encontrar las marchas, ¿verdad? Las protestas, los paros, no sé si aquí ha pasado que arrasan ellos mismos, eliminan sus cosechas y dejan sin alimentos a la población. En el caso de la leche. Lo agotaron, claro. O sea, son formas de protestar. Entonces es importante que nosotros reconozcamos los grupos de interés y obviamente las organizaciones con las cuales estamos en contacto. Y también pues los políticos, porque vamos a necesitar de ciertas normas que van a tener que ser aprobadas por el Congreso. Entonces son nuestros grupos de interés que tenemos que manejar. Y cada institución tendrá un determinado grupo de interés. ¿Las empresas privadas manejarán grupos de interés? Por supuesto que sí. Depende de cuál es el rubro, cuál es la actividad principal, ¿verdad? Entonces todas las entidades tienen que tener un grupo de interés. ¿Por qué? Porque ese grupo de interés va a influir en la toma de decisiones. Va a influir en la toma de decisiones. Los grupos de interés influyen en la toma de decisiones. Imagínense ustedes hasta el Poder Judicial, para sacar sus resoluciones, ¿qué tenemos ahí? Los medios de prensa, los medios de comunicación, ¿verdad? Influyen, porque están atrás, están cuestionando. Y de pronto dice la resolución, ¿debe de sancionar o no debe sancionar? O de repente no hay los medios de prueba suficientes para sancionar, pero como se exige la sanción, se Lo que pasó en desanciona. Ancash. Lo que pasó en Ancash. Sí, pero a veces también como que ya exagera, bueno, de comunicaciones, pero a veces como que los medios ya dictan la sentencia final, ¿no? Si es que en realidad no es culpable, ¿no? Hay intereses políticos. Sí, claro, eso. Y si no lo hace, se ve como corrupto, ¿no? También influye un poco. Pero, a ver, por ejemplo, si ustedes estuvieran en ese lugar y tienen que tomar la decisión, ¿qué harían? ¿En qué se tienen que basar para tomar la decisión? Investigaciones. En las normas. En las normas. Lamentablemente a veces sucede de que si hay una debilidad de los conocimientos que debe de manejar el tomador de decisiones, como diríamos pues de manera popular, pisó el palito. Pero el que está seguro de lo que debe de decidir previo análisis, tomará la decisión y luego explicará por qué tomó esa decisión. Sí, justamente los medios de comunicación usan eso. Salen una nota y si te responde la otra persona como ya pisó el palito y ya comienzas a preguntar todo.
Doctora, La influencia, por eso dice cuarto poder. ¿cuánto realmente influye, digamos, los medios de comunicación en la toma de decisión que tienen los jueces respecto a un problema determinado? Digo esto, por ejemplo, en el caso de Ángeles, que es muy reciente. Esto viene ya desde hace mucho tiempo, el problema en Ángeles. Pero pareciera que nadie tomaba en cuenta hasta que un par de medios de comunicación que tienen fuerza, mucha audiencia en la opinión pública, han empezado como a presionar, y recién el Poder Judicial, el Estado interviene, y ahora pareciera que han encontrado, digamos, algo que han debido hacer hace mucho tiempo. Y es más, no solamente lo que se informa está involucrado, digamos, una o dos personas, sino parece que el señor tenía comprado a toda la policía en ese sector y la policía no podía intervenir, no hacía el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso a mí me hace pensar que los medios de comunicación realmente tienen un poder enorme, porque si no fuese así, ese es uno. Otro es que los actores directos en los medios de comunicación realmente están preparados como para poder determinar el trabajo que tienen que hacer, o hay un sesgo político muy fuerte en función a una ideología, en función a un interés determinado. Si eso fuera así, entonces prácticamente las instituciones que deberían impartir justicia pues estarían como manejados externamente por actores externos. Por ello es que se hace importante lo que decíamos hace un momento. El tema versa en la formación de nuestros jueces y fiscales. Al igual que cualquier otro profesional, tienen que estar preparados en los diversos aspectos, no solamente en el área procesal, sino que requieren de la aplicación del derecho sustantivo, las normas de carácter sustantivo, para que puedan, la norma procesal les va a dar el procedimiento a seguir, pero no es suficiente para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones tiene que manejar la norma sustantiva. ¿Cuándo esa conducta es o no es delito? Y manejar sus teorías que existen al respecto. Ahora, nuestros jueces y fiscales, por un lado, no podemos hablar de que desconocen. Sin embargo, sí podríamos hablar, ¿tienen el tiempo suficiente para estudiar cada caso como debe de ser estudiado? Ahí entramos nuevamente al círculo vicioso similar al del ámbito de la salud. No tienen el tiempo para atender al paciente. En este caso, yo tengo los amigos, los jueces, los colegas que son jueces o son fiscales. ¿Qué me dicen? Hermina, ¿tú crees que tengo tiempo de leer el expediente? Leo nada más el último, leo la denuncia fiscal y el escrito del abogado a ver qué dice. Fíjese usted. Entonces, si es que no se hace una revisión exhaustiva de las piezas que obran en el expediente, lamentablemente esas decisiones pueden ser erróneas. Entonces eso es lo que pasa cuando, digamos, en una primera instancia vayan a favor de, apela, en la segunda instancia reconfirma el fallo de la primera instancia, y esto va a Tribunal Constitucional y resulta que el Tribunal Constitucional dice lo contrario. Así es. No, cuando va, bueno, de acuerdo a las instancias, porque puede ir a recurso de nulidad, ¿no? En la Corte Suprema. Y luego ya cuando hay un agravio constitucional recién va al tribunal. Pero justamente eso sucede. Ahora, aprobamos el hecho de que nuestros jueces resuelvan de manera rápida porque no tienen el tiempo. Ahí viene, ese es otro inconveniente que tenemos. Y ustedes conversan con los jueces, ¿qué le van a decir? Nos exigen productividad.
¿Y quién está ahí verificando? ¿Produce o no produce? Porque luego para la ratificación, ¿cuántas sentencias han producido cada año? El año pasado en Arequipa se dio un caso que en los medios de comunicación informaron que un juez creo que vio alrededor de 25 expedientes en un día, no sé cuántos, y eso fue una noticia bomba. Entonces, la verdad no sé si el juez tendrá la habilidad de lectura de lo que ha podido hacer todos y hacer la sentencia. De repente, si se trata de cuestiones simples, así como conversábamos, podría ser porque se concentró y revisó y bueno, y como tiene el apoyo de su secretario, bueno, redacta esto en estos extremos, redacta esto en el otro extremo, y en fin, suponiendo de que sean cuestiones simples, pero hay casos complejos. Hay casos complejos en que no se podrían, desde mi punto de vista, resolver ni siquiera en una semana. Hay casos complejos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué casos complejos hay? Ustedes habrán escuchado hablar de este caso de, ¿cómo se apellida esto? Estos señores que son dueños de minas. Es un caso grande. ¿En Madre de Dios? No, en Cañete está el caso, está en Lima ya está en la corte ya. Está en la corte, ya está en apelación. Se me fue el nombre de los señores estos que están en un caso donde mataron a los padres, quedó el hijo, pero habían otros hermanos. Es un problema grande que hay. Los Sánchez Paredes. El caso de Sánchez Paredes. Ese caso no es tan sencillo de resolver. No lo van a resolver. Tienen no sé cuántos expedientes. Hay que llevar los expedientes en carretilla. Imagínense ustedes, el juez que tenga que resolver ese caso, ¿lo va a poder ver así de manera tan rápida? Ahora, ¿qué habrá en esos expedientes? Pruebas y contrapruebas. ¿Cuáles son esas pruebas válidas? ¿Cuáles no? Para que tomen la decisión. Y a veces cuando hay intereses también, un juez que está avanzando en un 50-70% lo cambian, entra el nuevo juez y... Sucede. Son las debilidades del sistema, pues. Nos guste o no, son las debilidades del sistema. Entonces, y esa es la imagen que tiene el Poder Judicial. O también el caso de esta chica de la César, creo que fue que le dieron tanta vuelta al caso para que al final quede el caso en cero y se dé de nuevamente, y bueno, ya le inculparon, la sentenciaron, los medios también ya la daban por prisionera por mucho tiempo y al final quedó en nada. Lo que sucede es que en el campo del derecho, nosotros tenemos un derecho penal garantista. El derecho penal garantista implica el pleno respeto o el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y hay un principio de presunción de inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad. Entonces, en este caso en particular, definitivamente no se encuentran los suficientes medios probatorios, sino que es más la acusación del hermano, ¿no? En esa acusación se basa el fiscal. Pero ahora, entre los hermanos, lamentablemente, también habían intereses, porque justamente la chica era la heredera del abuelo, le deja los bienes a ella, ¿no? Y ahí tenemos, ahora para un juez tampoco es sencillo resolver, porque el juez ya no ve los hechos, el juez ve los medios probatorios que le pueden llevar a, de alguna manera, de ver de manera retrospectiva cómo pudieron haber pasado los hechos. Y sobre esos hechos pasados tener que resolver en el presente. O sea, tampoco es sencillo. O sea, hay casos complejos que requieren de la experiencia, requieren del conocimiento
de la probidad del juzgador. Ahora, si a ello le agregamos, si vamos a suponer, el juez no tiene tiempo, el juez de repente no se actualizó todavía, o no revisa el expediente y se va a basar en el dictamen fiscal, y el fiscal de manera apresurada elaboró el examen basado en el atestado policial, y a ello le agregamos la presión de los medios de comunicación, ya, pues puede resultar cualquier decisión. Con el nuevo Código Procesal Penal, ¿cuánto, o mejor dicho, el nuevo Código Procesal Penal, cuánto ayuda en esto? Si me preguntan a mí, yo diría que no estamos preparados para el nuevo Código Procesal. Y ello hace de que haya un incremento de la delincuencia. Me parece a mí que hay impunidad. No sé aquí en Tacna cómo lo están viendo ustedes, pero es la población la que lo siente. Porque creo en el tema del robo, creo que en ese nuevo código sale de que tiene que la policía o encontrarlo, como dice, en pleno robo para recién... Claro, eso es cuando se habla de la flagrancia, pero en el supuesto que no haya flagrancia, el fiscal tiene que armar una teoría de caso, y para armar su teoría de caso tiene que investigar. Pero tiene que haber una denuncia. Tiene que investigar, necesario. Obviamente hay la denuncia, pero tiene que investigar. Y lamentablemente nuestros fiscales no tienen tiempo probablemente para investigar. Mandan a la persona quien denuncia a hacer sus funciones. ¿Cómo ha pasado un caso penal? Ha pasado. Se ha pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces y la policía ya tiene menos responsabilidad. La policía va a cumplir solo el rol de auxiliar cuando se lo pide el Ministerio Público. Entonces ahí se presenta también ciertas... creo que nuestra cultura, y ahí vamos al tema ya de cultura organizacional, nuestra cultura no está preparada para el sistema. Es mi apreciación. No está preparada para el sistema. No nos olvidemos de que nosotros venimos con un sistema y de pronto nos cambian al nuevo, pero no se ha cambiado la infraestructura, cuando hablamos de infraestructura y del sistema en sí, nuestros jueces, en este caso, los fiscales, no se ha invertido en su formación. Hay que borrar el chip y volver a grabar. Y volver a grabar. Justo tenemos un compañero que es fiscal para ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice, por ejemplo? Sí, mucha La carga procesal no le va a permitir hacer la teoría de caso. No es eso, sino dice que él solo puede denunciar con los medios que tiene. No puede denunciar. Claro, porque probablemente no tenga los medios. Pasa el perito contable, digamos. No tiene los medios suficientes como para que haga la investigación y pueda armar su teoría de caso. Porque el sistema exige de que el fiscal investigue así como el abogado también investigue. Y ambos arman su teoría de caso y con esas teorías tienen que ir y convencer al magistrado. No, por ejemplo, en el caso de auditoría, ¿no? Él no puede hacer eso porque son funciones muy técnicas. No podría investigar en eso. Él realiza la función de auditoría. Él no realiza, el fiscal no realizaría esa función. No, ¿su función cuál es? Él es fiscal y llegan los casos de auditoría. Sí. Bueno, ahí se tiene que basar justamente en la información que se le entrega. Pero igual tiene que armar una teoría de caso. Pero igual siempre carga, lo que siempre dicen todos, y de repente me decía que no hay tiempo, porque en realidad es cierto, con lo que se dicen pasan los expedientes que llegan. Y su secretario no da nada. Y eso es lo que usted decía, muchas veces la organización que tenemos ahora, ya no es, estamos trabajando con lo que era hace años, pero no se ha actualizado. Y eso es lo que pasa, que a veces debería haber más, ¿no? Más oficina, más fiscales, yo qué sé, ¿no? Pero no los hay. Entonces, claro, crece la población, crecen los problemas
pero no la infraestructura de servicio. No crecen los notarios, por ejemplo. Claro. Debería haber 5 notarios más en Tacna. Pero todavía no hay, no sé qué está pasando. Muy bien. Vamos a ver el último punto, que es la cultura organizacional. ¿Qué es cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Sí. Profesor, disculpe, una consulta muy aparte. Para, no sé, ¿cómo sería para, como dice mi compañero, ¿no? Personas, departamentos de curso, de que para ser notarios, o sea, tienen que estudiar una especialidad aparte? No. Para ser notario se exige que sean abogados y que tengan 5 años de ejercicio. Lo que sucede es que hay que aprobar un examen. Hay que aprobar un examen escrito, hay que aprobar un examen oral y hay que aprobar un examen curricular. Entonces, hay instituciones en las que le van a ofrecer el curso para actualizarlos. Por ello es que no es que sea obligatorio el curso, pero hay que prepararse. Al igual que con los que postulan para ser jueces, hay cursos para actualizarse. No es lo mismo para el ser notario, pero el requisito es 5 años de ejercicio. Tengo entendido de que el examen es bastante exigente. Se puede aprobar el examen curricular, o sea, el currículum, se puede aprobar el examen escrito inclusive, pero en el examen oral desaprueba la mayoría. ¿Por qué? ¿Qué les ponen? Es un examen oral, no es una simple entrevista, sino es un examen donde le pueden preguntar casos o le pueden hacer preguntas de conocimiento netamente. Y si no se desenvuelve de manera suficiente para los miembros del jurado, precisando, para mí puede ser suficiente, pero no para los integrantes. ¿Quiénes toman el examen? Los mismos notarios, el colegio. No tienen competencia. Es lo que pasa, es lo que justamente yo he hablado con, no solamente en Tacna, ¿no? Sino en otras ciudades donde he tenido oportunidad de viajar, ¿no? Y me dicen, yo les digo, no, justamente lo que decía mi compañero, a veces en las ciudades los notarios únicos hace años tienen, pues, ¿no? Y no hay nuevos, o hay uno cada, no sé, 5 años, ¿no? Que no se crean nuevas plazas. Ahora ya tienen que haber plazas. Sí, antes no, antes tenía que morirse un notario para que pueda haber una vacante. Es difícil entonces. Pero ahora ya se están creando nuevas plazas. Ya hubo un concurso hace poco y ya se han nombrado para Tacna, para Tarata, Ciudad Nueva, con su... Sí, ya hay. Pero dicen que también es bastante pues el tema de La inversión. No, sino también de tener conocidos, ¿no? Contactos. Relaciones. No decirlo de otra manera. No hay que confundir relaciones con los contactos que nos ayudan a lograr. ¿No? O sea, es lo que quiero decir. Eso me decían a mí, pero yo creo que no es 100% así, pues, ¿no? No sabría decir. Con toda honestidad, yo no podría hablar sobre lo que no conozco. O sea, no sé cómo se está manejando internamente, hay o no hay corrupción, no lo sé. Sí. Pero Dice que haber plazas en todo caso. tienen que haber plazas, o sea, se tienen que crear las plazas. Inclusive hay ahorita hay una discusión, justamente hay un conflicto, porque el Ministerio de Justicia convocó, pero hay un desacuerdo pues con el colegio. ¿Dónde están? Todavía no se sabe cuál es la situación de que ellos, aunque se dice que ya lo están asignado, entonces ya se ha resuelto el problema. ¿Qué hace falta también? Lo que no sé es que si ya han abierto sus oficinas. Pero se les... Sí, ya. Es ya hay designado. uno de los requisitos y se les da un plazo inclusive, de lo contrario se les quita Sí, porque ellos la autorización. trabajan, ¿no?, en sus instituciones. Supongo que van a renunciar e irse. Debieron haber renunciado primero, de acuerdo a ley, y tener ya, o sea, acreditar de que pueden implementar. Se les da un plazo para que implementen, de lo contrario se les quita la autorización. Bien, vamos
Estamos terminando entonces con cultura organizacional. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Conocimiento. Identificación. Es un modo, ¿no? La cultura es un modo de hacer las cosas. También podemos decirle es una costumbre. ¿Sí? Tiene que ver el cómo se comunican. La cultura. ¿Por qué es importante la cultura? ¿Cómo influye la cultura? Por ejemplo, ¿puede ser que exista agresividad en una cultura organizacional? Sí. Es posible que haya agresividad. Es posible que haya una cultura de trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Sí? El conocimiento de la cultura organizacional es importante para el desarrollo tanto del trabajador como de la misma organización. Hay culturas organizacionales fuertes y hay culturas organizacionales débiles. Las culturas organizacionales fuertes son aquellas que cuando usted empieza a trabajar se adapta de inmediato a las costumbres, a las reglas que rigen el actuar de cada uno de sus trabajadores. Y usted se siente orgulloso y se identifica con él. En cambio, las culturas organizacionales débiles, a veces se actúa de una forma, a veces de otra forma. La misma gerencia no tiene un trato igualitario para todo el personal. De pronto se acepta cierta agresividad, no hay una buena comunicación. Entonces, y ello va a influir en que encontremos a un cliente interno satisfecho. ¿Quién es el cliente interno? El trabajador, ¿no? Si tenemos un cliente interno satisfecho, su producción va a ser mejor. Y si su producción es mejor, la organización estará mejor. La organización logrará, ¿sí? Va a lograr. Pero en la toma de decisiones, ¿para qué nos importa la cultura organizacional? Porque va a influir en la toma de decisiones. Va a influir. La cultura necesariamente, si hay un determinado modo de hacer las cosas y hay que tomar una decisión, este modo va a influir y va a verse reflejado en la decisión. La agresividad, si un gerente es abusivo, quiere hacer un despido arbitrario, decide el despido arbitrario, ¿verdad? Entonces la cultura tiene mucha importancia en la toma de decisiones, porque la cultura influye en el trabajador, influye en el tomador de decisiones. ¿Sí? Bien. La comunicación, obviamente, pues, la comunicación es esencial dentro de la cultura organizacional. También se le conoce como clima organizacional. Si tenemos nosotros un clima organizacional donde se note un estrés de todo el personal, todos están irritados, ¿cómo creen que se tomen las decisiones? Van a tomarse decisiones apresuradas, no bien pensadas, no bien analizadas, ¿verdad? Por eso importa el clima organizacional. Ahora, cada uno cómo contribuye también al clima organizacional. Nos damos cuenta de que en la entidad para la cual trabajamos hay determinada cultura organizacional. A veces en las instituciones del Estado no hay una notoriedad de la cultura organizacional. Hay quienes están caminando hacia allá, pero hay otros que caminan en ese
que usted decía hace un momento. Se implementan los proyectos, pero no se logran continuar, no se logra continuar porque hay pues no quiero hacerlo. ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces, es importante pues la cultura para efectos de la toma de decisiones. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta aquí estamos concluyendo todo el aspecto general de la administración. Hemos visto también las competencias para la toma de decisiones, ¿no? Dentro de ellos hemos hecho el análisis ya de cada uno de nosotros, un poquito desde un enfoque filosófico, ¿no? Y la importancia pues de preocuparnos por nosotros, ¿no? Por estar. Eso es importante. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, de lo contrario creo que ya podemos dar por concluidas las clases. Sí, estamos justamente, ¿no? en la hora. Si no hay ninguna pregunta, mañana entonces vamos a ver lo que son fundamentos ya de la toma de decisiones, tipos de decisiones. ¿Ya? Para mañana vamos a ver ese tema y terminaremos también pues trabajando nuestro acostumbrado taller, al igual que hoy hemos trabajado el taller. ¿Ya? Bien, no preguntas entonces. Bien, nos estamos viendo entonces el día de mañana. ¿Sí?